paro nacional manifestándonos para conseguir una nación más justa, para restablecer el Estado de Derecho. Cuando salimos el 28 de abril por primera vez, lo hicimos cansados de la corrupción, de la pobreza, de la miseria, de la desigualdad. Y el Estado inmediatamente respondió con violencia. Desde el 28 de abril la policía ha estado reprimiendo a la población con brutal violencia, asesinando a los protestantes, la mayoría jóvenes de menos de 25 años. Nos han estado desapareciendo, mutilando y asesinando. Entonces ya la población no solo está marchando porque se está muriendo de hambre, porque el gobierno se roba todos los recursos, sino porque aparte nos reprimen asesinándonos, nos reprimen desapareciéndonos, mutilándonos, censurándonos, están manipulando las cifras, están diciendo mentiras. Por eso nos estamos manifestando el día de hoy. Quiero que entienda la gente que eso no se trata de la reforma tributaria nomás, de la reforma a la salud, las cuales se retrocedieron por el paro, las cuales se fueron abajo por el paro. Esto se trata de un país profundamente desigual, en el que los políticos viven como los ricos más ricos de Europa y los pobres son como los pobres de África. Eso no puede seguir así, no puede. Estamos aquí concentrados y concentradas, nosotras, nosotros, las colombianas y los colombianos residentes en Granada, viviendo de lejos el trauma social que afrontan nuestras hermanas, hermanos colombianos. Nosotros acá estamos desgarrados por el dolor, porque a día de hoy continúa derramándose sangre de compatriotas, pero a la vez estamos aquí concentrados, celebrando la resistencia de nuestro pueblo, lanzado a las calles en lucha por una nueva Colombia. Hoy se cumple el primer mes del inicio de un tremendo despertar político de nuestro pueblo. Hoy se cumple un primer mes en que la juventud ha tomado la primera línea de batalla y se han convertido en actores y testigos directos tanto de la más extensa movilización popular de nuestra historia reciente como de la más brutal represión ordenada por el gobierno a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad. Sinceramente prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Yo estoy cansado de esa maldita realidad en la que nos encontramos en Colombia. Por lo menos yo, si tú no quieres, lucha de tu forma y me parece bien. Hagamos de este espacio participativo y hagámoslo amplio, encontremos espacios de diferencia, encontremos maneras de aportar ideas, pero yo por lo menos primero muerto que vivir bajo ese puto régimen que lleva 200 años, 200 años, es que no es poquito, no es poquito. Y yo quería tomar la palabra, ya que me dieron la oportunidad, para preguntarle a la gente que va pasando por aquí, ¿qué pensaría ustedes que tienen hijos, usted padre o madre que tienen sus hijos, si su hijo saliera a la calle a pedirle al gobierno al cual usted sostiene con sus impuestos que le ayude a estudiar o que le dé la oportunidad de capacitarse, no necesariamente en una universidad, en diferentes ámbitos, en el artístico, en el científico también, existen muchas posibilidades? Pero ¿qué pensaría usted como padre o madre con un hijo que sale con un cartón en la mano a expresarse, a pedirle al gobierno que vive esos putos impuestos que nosotros pagamos, que lo eduque o que le dé posibilidades, y el gobierno le responde sacando un arma y disparándole? Eso, ¿en qué país ocurre eso? Es que me parece inaudito. Si en España
si en Alemania, si en Francia sale un estudiante con un cartel en la mano y dice que quiere que le respeten sus derechos, y sus derechos básicos son seguridad, porque es que aquí la tenemos, aquí la asumen, y es entendible. Me encanta que la gente aquí tenga la posibilidad de sentir la seguridad en la calle y que, bueno, digamos que sienten esa zozobra de que de pronto algún día pueda existir un robo. Pero para nosotros es ocupar la mitad de la vida, la mitad de nuestro cerebro, pensando en cómo evitar que nos roben cuando nos subimos al medio de transporte. Eso no es vida. Nosotros los colombianos entendemos la vida como la posibilidad de que nos dejen, de que no nos maten. O sea, eso, ¿qué clase de lógica es esa? Nosotros creemos que pedirle al gobierno que haga su trabajo, que es administrar los recursos que nosotros les damos, eso es socialismo. ¿En qué cabeza cabe que le digamos que nosotros contratemos a un administrador y le damos un dinero? Somos 50 millones de personas que trabajamos en el área que nosotros conocemos, que está delimitada como Colombia, y que de ese trabajo nosotros le entregamos nuestro dinero y le decimos, bueno, usted administre esta plata. Necesitamos que la gente tenga salud, que la gente tenga educación, que la gente pueda cultivar el campo. Pero entonces, como decía Garzón, matan la vaca, se roban la gallina, se guardan los impuestos. ¿Y nosotros qué? Nosotros nos seguimos quedando callados. ¿Cuánto tiempo más nos vamos a quedar callados nosotros? ¿Cuánto tiempo vamos a esperar a que alguien de esos 50 millones de colombianos que llevamos esperando generaciones podamos llegar a tener cierta representatividad en el gobierno? Porque es que históricamente han gobernado los mismos. ¿Alguien conoce algún presidente aquí de los que está presente, de los que han tenido la oportunidad de leer la historia de Colombia, un solo presidente que haya surgido desde una familia al menos de clase media? Que es que nosotros le llamamos clase media a ganarse un salario mínimo y medio que nos permita comprar la comida y pagar el arriendo y no nos permite ahorrar. A eso le llamamos clase media. ¿Qué clase de clase media es esa? Si es que es normal para alguien en España, por ejemplo, salir a sentarse en un chiringuito en cualquier sitio y comerse una tapa. A nosotros eso en nuestra cabeza nos parece que es un lujo. ¿Cómo va a ser un lujo la posibilidad de sentarnos un día a tomarnos una cerveza en la calle? ¿Cómo va a ser eso un lujo para nosotros? ¿Cómo va a ser un lujo el acceso a la educación? Yo personalmente le agradezco a 50 millones de colombianos que me dieron la posibilidad de educarme con sus impuestos para que yo fuera a una universidad pública de las pocas que hay en el país. ¿Cuántas universidades públicas hay en España? Hay una por cada provincia, por lo menos una. En Colombia, ¿cuántas tenemos? Es un privilegio acceder a la educación, y la educación privada no menos. Si les contamos a los españoles, a los granadinos, por ejemplo, que van pasando por aquí, que para educar a su hijo tienen que sacar del bolsillo 6.000 euros al año solamente para pagar la matrícula, sin contar el resto, que es lo que paga la gente en una universidad privada, pues claro, cualquiera se escandaliza. Pero no, para nosotros, como cualquier cosa que nos dé el Estado, es socialismo. Como claro, nosotros tenemos la cultura de nos arrodillamos ante el servidor público, contratamos a un servidor público para que le sirva al público, vuelvo, insisto, como decía Garzón, y nosotros creemos que tenemos que servirle a él y le decimos, doctor, ¿de dónde puta sacó que era doctor? Hay que matarse 10, 15 años en una universidad para ser doctor. Y no, el único mérito para ser una persona intelectual no es ir a la universidad. Yo me bajo de ese prejuicio y tengo que aceptar que en la sociedad existen miles de personas con muchas más capacidades que han desarrollado a lo largo de su vida y talentos que no son únicamente pasar por la universidad. Pero guardémosle por lo menos el espacio de las personas que han estudiado para llegar a la posibilidad de ser doctor y de ser intelectuales en un tema muy particular. Y que cuando ellos llegan a ese límite, porque he tenido la posibilidad, la gran fortuna de relacionarme con muchos por mi carrera científica, son las personas más humildes que suele haber. Existen unos que otros que les subirán los humos después de haber estudiado un tiempo, pero naturalmente entre uno más estudia, más se da cuenta que ignora. Y ellos
Ellos en cambio creen que son a los que hay que servirles. Entonces hagamos nosotros del bolsillo del Estado, que nosotros mismos llenamos, y les pagamos camionetas, les pagamos 45 escoltas, les pagamos solamente los teléfonos. ¿Saben cuántos teléfonos tiene el gobierno colombiano? Miles. Imagínense un plan de, pongámosle 50 euros al mes por cada uno de esos teléfonos que tiene el gobierno. Y tienen miles. Y lo más curioso es que llevan 200 años tratando de robarse toda la riqueza que hay en un país tropical con todas las ventajas climáticas que tiene, y no han acabado. Y todavía quieren seguirle sacando más y todavía esperan que nosotros nos sigamos aguantando. Entonces cuando nosotros ya les decimos, no, espere, por lo menos bájale un poquito a eso, porque es que nosotros somos tan arrodillados que decimos, no, bueno, que roben, pero que hagan. Hágame el favor, ¿cómo vamos a decir que roben, pero que hagan? Si es que si todo ese dinero es de nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser posible que lleven 200 años robándose lo que nosotros, y si les digo 500 años robándose toda la riqueza que tiene Colombia, los recursos, porque estamos contaminando el agua? Quisieron autorizar el fracking, porque el presidente que tenemos particularmente nos habla de economía naranja, que es la economía del conocimiento, pero no hay financiación a la educación. Sí, entonces llevan acabando con todos los recursos y todavía no han terminado, y cuando nosotros medio salimos a la calle con un cartel a quejarnos, entonces mandan a la policía y la policía muy tranquilamente nos mata, porque es que hemos perdido el valor de la vida. Ya que hablamos de conceptos, ¿alguien me puede decir cuánto vale la vida? Es que la vida vale... La vida de ese tamaño no vale. ¿La vida vale muy poco o vale mucho? Sí, entonces, ahora, ¿quién es juez para quitarle la vida a otro? Sí, entonces nosotros como colombianos hemos crecido bajo esa cultura traqueta en donde el que tiene el carro más grande atropella al que tiene el carro más chiquito, o si va a pie, de una vez nos lo llevamos. Sí, si yo tengo una pistola, entonces el otro saca una metralleta. Eso es lo que está pasando, y les va a parecer terrible, pero eso es lo que está pasando, esa es la realidad. Sí, y nosotros, bajo el concepto de la Constitución que se aprobó en el 91, que realmente es reciente, escribimos en esa Constitución que nadie podrá ser sometido a pena cruel, trato inhumano o desaparición forzada. Pero parece que a la policía le dijeran, salga y mate al que no esté de acuerdo, o dispárele a los que se reunieron. Nosotros tenemos la posibilidad de reunirnos aquí porque estamos en un país en donde más o menos se respetan los derechos humanos. Pero ¿qué pasaría si estuviéramos en Colombia? ¿Qué pasaría? Estaríamos preocupados porque llegue alguien a dispararnos, sea cualquier persona que va pasando por la calle. Si llega el SMAT, no sabríamos si llegar a casa o no. ¿Cómo va a ser posible que yo le diga a mi mamá que voy a salir a ejercer el derecho a manifestar en la calle lo que yo siento, y que ella me diga que no porque tiene miedo de que me vayan a matar? Eso es increíble. O sea, vivimos en unas lógicas de orden extrañas que es que nadie más las entiende que ellos mismos, que las pusieron y que las han perpetuado. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo más vamos a aguantarnos esto? Y yo creo que por lo menos yo, ya que estamos expresando opiniones, no me lo aguanto ni un día más. Y no me importa si tengo que venir aquí todos los putos días hasta que Duque se baje de allá. Y si me toca irme allá a protestar, también lo haré. Pero vamos a dejarlo en esa parte, y vamos a mencionar que nosotros, por ejemplo, aquí en Granada nos reunimos para que la gente que va pasando se entere de lo que esté pasando en Colombia y nos ayuden a presionar a sus propios gobiernos y decirle, no, oiga, allá están matando, allá están violando los derechos humanos. Porque claro, se ha normalizado que en los otros países, en los países del tercer mundo, en África y en muchos otros lugares, ocurra violencia. Pueden haber muertos en otras partes, pero si hay un muerto en la franja delimitada por Europa o por Norteamérica, los muertos sí valen. O sea que, ¿qué clase de juego estamos jugando? ¿Es la frontera la que define el valor de la vida? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Si alguien más quiere expresar su opinión. Soy colombiano, no lo escuché, soy colombiano, una vez más, soy colombiano. En Colombia ya nos acostumbramos a que la gente se muere por miles, se despoja por
por millones y se desaparece con toda facilidad. En Colombia ya no nos sorprende que hasta el momento, en estos últimos 30 días, 43 seres humanos, la mayoría de ellos jóvenes que no han llegado a los 30 años, fueron brutalmente asesinados ejerciendo un derecho fundamental, básico y primario, que es el derecho a expresarse y a protestar. Estas 43 personas al menos fueron víctimas de la fuerza pública, una fuerza pública que está financiada con nuestros dineros y que está destinada a proteger la vida. Y fueron asesinados estos muchachos en manos de esta fuerza pública. Las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres en Colombia, eso se sabe. Ha habido incluso en estos 30 días violaciones sexuales por manifestarte y por ser mujer. Simplemente se ha utilizado la sexualidad de la colombiana en su derecho a la protesta como una arma de guerra, y eso es repudiable. No tienen que ser 30 mujeres, tiene que ser una para decir eso es inaceptable que ocurra, y está ocurriendo en Colombia. En Colombia las madres no tienen derecho a hacerle luto a sus hijos porque no encuentran los cuerpos de sus hijos. Y en estos 30 días, más de 400 jóvenes han desaparecido. En las últimas 2 semanas están apareciendo cuerpos sin vida en los ríos colombianos. No es aceptable que el presidente del gobierno español no se manifieste rechazando contundentemente esta realidad en Colombia. Como ciudadano, como hermano iberoamericano y como nuestro jefe de Estado aquí, es inaceptable, y nosotros como residentes en España tenemos el derecho a exigir que nuestro presidente del gobierno español rechace contundentemente, sin reparo, la violencia en Colombia en estos momentos. 955 víctimas de violencia física por parte de la policía. Eso es muy normal para nosotros. Inaceptable que te golpeen, que te rompan 7 costillas, que te quiten los ojos, que a los 18 años pierdas la vista, que ya no puedas estudiar porque no puedes ver. Es inaceptable, es que tiene que haber repudio de nuestra parte. Es que un ojo es la vida y es el futuro de un joven. Hay que repudiarlo con vehemencia. No puede seguir ocurriendo. 1.388 detenciones arbitrarias en contra de una mayoría de jóvenes que lo único que quiere es seguridad, educación, salud. Eso es lo que está pasando ahora en Colombia.